Bien, hermano, buenas noches. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, al abrir tu palabra en esta noche, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que nuestra mente esté abierta y esté preparada para poder entender el tema de hoy. Bendiga esta congregación, este grupo de hermanos que han venido, y permite, Señor, que lo que vamos a hablar pueda quedar claramente establecido en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que estamos viviendo ya prácticamente los momentos finales de la humanidad, en los cuales el enemigo lanzará todo engaño posible que pueda, y nosotros necesitamos estar preparados, Señor, para ello. Bendiga a la iglesia adventista en el mundo entero, la familia, los hogares, los hermanos, todos los que componen esta iglesia, y que cada día nos dé hambre y sed de su palabra y el anhelo de prepararnos para hacerle frente a lo que viene. Guárdanos en tu santo amor, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a empezar el tema de esta noche leyendo 7 citas bíblicas, 7 pasajes bíblicos. Y tenemos que leerlos porque es necesario leerlos. A veces hay personas que de pronto piensan que nosotros tenemos algún prejuicio religioso contra alguna de sus creencias, que nosotros de pronto nos gusta llevar la contraria acerca de ciertas cosas. Pero quiero dejar bien claro esta noche, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, por qué creemos lo que creemos. Dios es un Dios, dice la Biblia, que nunca cambia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice que en Dios no hay mudanza ni variabilidad. Él siempre es el mismo. Lo que Dios prohibió en la antigüedad para su pueblo, lo sigue prohibiendo en la actualidad para su pueblo actual el día de hoy. Nosotros somos ahora el pueblo judío, espiritualmente hablando. Somos colombianos por naturaleza, pero espiritualmente somos descendientes de Abraham. Si creemos lo que creyó Abraham y Abraham creyó en Cristo, entonces somos bendecidos con el creyente Abraham, dice el libro de Gálatas. Por lo tanto, consideramos que los principios, los mandatos que Dios le dio a su pueblo en el pasado siguen estando vigentes para los cristianos el día de hoy. Creemos que los 10 mandamientos no eran solamente para el pueblo judío. Creemos que los 10 mandamientos siguen vigentes para el pueblo de Dios hasta el día de hoy y seguirán hasta que Jesús vuelva. Creemos que una ley ceremonial, una ley ritual, que escribió Moisés en un libro que se colocó al lado del arca, que señalaba los ritos, sacrificios de Jesús, todo esto creemos que quedó abolido cuando Jesús murió. Mas no así la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Por lo tanto, voy a leer 7 versículos, algunos conocidos, otros quizá no tanto. Pero voy a empezar con el segundo mandamiento. Vamos a ir rápidamente a Éxodo, el capítulo 20. A veces es bueno detenernos a analizar lo que nosotros creemos, porque a veces ya lo damos por sentado. Ya creemos que ya creemos eso y ya. No, es bueno analizar esto. En Éxodo 24, el segundo mandamiento de la santa ley de Dios dice, Éxodo 24: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento de la ley de Dios.
Este es el segundo mandamiento más largo de la ley de Dios. El primer mandamiento más largo es el cuarto. Este es el segundo más largo. Prohíbe la adoración, hacer imágenes y adorarlas. En ese mandamiento Dios es explícito. Ahora, ¿de qué imágenes habla aquí el Señor? No harás ninguna imagen. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 4, es el segundo pasaje. Les dije que íbamos a leer 7 pasajes. Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Deuteronomio 4, 15, 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Efigie de varón o hembra. O sea, las imágenes incluyen efigie de varón, imagen, estatua, lo que sea, de varón o de hembra. Está claro ese texto ahí. El tercer pasaje que vamos a leer se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 7. Deuteronomio, el capítulo 7. El versículo 25 y el versículo 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Es la recomendación de Dios a Israel a través de Moisés. Antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les dice: ustedes van a estar rodeados de naciones que adoran imágenes, adoran estatuas, adoran ídolos. Nada de eso ustedes se van a contaminar. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. O sea que según este texto, o estos dos textos, para el Señor la adoración de imágenes es cosa abominable. Cosa abominable, prohibida rotundamente por Dios. Absolutamente. Entonces vamos recapitulando. Éxodo 24 al 6, prohibido hacer imágenes y adorarlas. Deuteronomio 4, 15, 16, imagen de varón o de hembra. Deuteronomio 7, 25 y 26, es abominación para el Señor todas estas cosas. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 115. También se repite en el Salmo 135, pero vamos a leer solamente el 115. Salmo 115. Voy a leer de los versículos 3 en adelante. Versículo 3 en adelante. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen orejas, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. No solamente es abominación para el Señor, sino que es algo irrazonable, algo ilógico, que un hombre haga una imagen y luego se postre a adorar lo que sus manos hicieron. ¿Qué pensarían ustedes si Dios hubiera creado a Adán y luego Dios se hubiera postrado a adorar a Adán? Sería algo totalmente ilógico. Sin embargo, tendría más lógica que adorar una imagen, porque es que Adán al menos era un hombre vivo. Pero no puede el creador adorar lo creado. ¿Y cómo pueden seres humanos hacer imágenes y luego postrarse a adorar esas imágenes? No tiene sentido eso. Hay personas que dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros
no es que adoremos esa imagen, es que adoramos a Dios a través de la imagen. Entonces uno dice, pero según la Biblia, ¿nosotros honramos a Dios por medio de lo que Él prohibió? ¿O nosotros honramos a Dios por medio de lo que Él llama abominable? Les voy a mostrar un texto del libro del profeta Daniel. Vamos un momentico al libro del profeta Daniel, donde Daniel dice todo lo contrario. Daniel capítulo 5. La noche que cayó Babilonia, el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Oigan lo que esa última noche de Babilonia le dijo el profeta Daniel al rey Belsasar, último rey de Babilonia. Claro, él estaba gobernando con su padre Nabonido, pero Nabonido no estaba allí. Estaba dominando Belsasar ahí en Babilonia. Pero mire lo que le dice Daniel al rey Belsasar. Daniel 5:23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Interesante eso. Aquí Daniel le dice al rey Belsasar, usted adoró ídolos de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Lo que quiere decir, hermanos, que a Dios no se le honra con lo que Él ha prohibido, con lo que Él ha mandado expresamente no hacer. Algunos dicen, es que una imagen tiene como fin recordarnos a Dios. Y uno dice, oiga, ¿qué manera más eficaz de reconocer que no se ama a Dios? Si usted me dijese a mí, hermano, ¿usted ama a su esposa? Por supuesto. ¿Y cuánto ama a su esposa? Ella es mi vida. O sea que usted ama a su esposa con todo su corazón. Sí, Señor. Oiga, qué bonito amar como usted ama a su esposa. Hermano, ¿y cómo es su esposa? Mi esposa. Sí, su esposa. La que usted dice que ama con todo el corazón. ¿Cómo es su esposa? Entonces yo le digo, espera, a ver. A ver, es que espera un tico, es que me olvidó. A ver, espera. Ah, por aquí, espere. Espero, por aquí tengo una fotico. Ah, sí, ya. Aquí ya me acordé. Es que mi esposa es delgadita, ojiverde. Bueno, entonces usted va a creer que yo amo a mi esposa de verdad. Porque cuando usted ama a alguien, lo lleva clavado ahí en la cabeza. Usted no necesita nada que se lo recuerde. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí yo no necesito ¿qué? Nada que me lo recuerde. De hecho, la comunión con Dios, según la Biblia, debe ser constante. No puedo andar de rodillas a toda hora. No puedo a toda hora estar leyendo la Biblia porque tengo que estar trabajando. Pero si amo a Dios con todo el corazón, lo estoy relacionando con todo lo que estoy haciendo. Si voy viajando, voy hablando con Él. Si estoy en el trabajo, puedo estar trabajando con el Señor. Vivo una vida constante. Como dice el deseo de toda la gente, es página 621, una comunicación ininterrumpida con el Señor. Por lo tanto, no necesito imagen que me lo recuerde. No se honra a Dios con lo que Él ha prohibido. No se honra a Dios. En el libro de Jeremías, el capítulo 10, también Jeremías hace un reclamo a aquellos que adoraban
las imágenes. Jeremías, el capítulo 10, dice lo siguiente. Versículo 2. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Oye, interesante eso, hermanos. La palabra de Dios es clara. Y eso que no me meto a Isaías, porque Isaías habla más de esto todavía. Pero cuando Dios dice blanco, es blanco. Cuando Dios dice negro, es negro. Si Dios dijo no haga imágenes, ¿quién soy yo para contradecir a Dios? Si Dios dijo no se posen ante imágenes, ¿quién soy yo para contradecir a Dios? Que no, que lo que Dios quiso decir. No, ¿qué quiso decir? La palabra de Dios está muy clara. La salvación es simple. La salvación es Dios manda y yo obedezco. Punto, se acabó. Pero cuando el Señor dice blanco, pero yo empiezo a decir no, ahí más bien lo que Él quiere decir es como gris. Hombre, eso es un problema. Eso es un problema. Dios ha dado suficiente sabiduría como para nosotros lograr entender, para nosotros saber comprender qué era lo que se aplicaba antiguamente para el pueblo de Israel como nación. Pero hay principios universales para la adoración de Dios en su palabra. En su palabra. El séptimo pasaje bíblico que quiero mostrarles está en el libro de Apocalipsis. Cómo hasta última hora la humanidad no obedecerá lo que Dios manda. En Apocalipsis 9:20, hablando ya de la sexta trompeta, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Oiga, no dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes. Es interesante que aquí Juan coloca los demonios en el mismo nivel de imágenes. Y ahorita más adelante les voy a explicar por qué razón. ¿Por qué razón? Entonces, lo que estoy hablando aquí ni es nuevo, quizá para alguien podría ser nuevo, pero no porque sea nuevo, quizá porque no conocía la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clarísima, es clarísima. La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. A Dios se le adora en espíritu, sin necesidad de imágenes. Es prohibido por el Señor estas cosas. Alguna vez alguien me dijo, pero si Dios prohíbe hacer imágenes, ¿por qué mandó a hacer la figura de dos querubines sobre el arca del pacto? La primera pregunta que hago es: ¿el Señor mandó a hacer la figura de dos querubines para adorarlos? ¿O porque eso enseñaba una parte de la adoración en el plan celestial, en el reino de los cielos? Porque hay dos querubines, uno a un lado, el otro al lado, sobre el propiciatorio, la tapa que cubre el arca. Los dos querubines, las figuras de oro, están mirando con sus rostros hacia el arca, hacia el propiciatorio. El libro Patriarcas y Profetas dice que eso representa el interés con que los ángeles contemplan el plan de redención. Tremendo eso.
El propiciatorio representa a Cristo. En medio de los dos querubines está la gloria de Dios, del Padre. Abajo del propiciatorio está la ley de Dios. Si el propiciatorio está entre la chequina, la gloria de Dios, y la ley abajo, si el propiciatorio que representa a Cristo fuese quitado de en medio del Padre y la ley, el Padre miraría su ley pisoteada y destruiría al hombre que ha violado su santa ley. Por lo tanto, entre la chequina, la gloria de Dios, y la ley está el propiciatorio, lo que representa que Cristo está ahí deteniendo la justa e indignada ira de Dios por la transgresión de su santa ley. Cada vez que los hombres violan la ley de Dios, cada vez que los seres humanos asesinan, masacran, cometen adulterio, roban, hacen lo que hacen, la justa ira, la divina y santa ira de Dios, que es una reacción natural contra el pecado, quisiera manifestarse. Pero ahí está el propiciatorio, ahí está el propiciatorio, deteniendo, en el hebreo es kafar, que significa detener la ira. Pero, les voy a decir algo. El Señor mandó a hacer esos dos querubines de oro, no para adorarlos. ¿Y saben por qué? Porque en Apocalipsis 19:10 y 22:8 y 9, dos veces Juan intentó adorar a un ángel. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué le dijo el ángel las dos veces? ¿Qué le dijo? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. La pregunta es, si un ángel dos veces no permitió que se le adorara, entonces mucho menos Dios mandó a hacer dos querubines de oro para que los adoraran. ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿Estamos bien? Otro dijo, pero si Dios prohíbe hacer imágenes, ¿por qué razón mandó a hacer una serpiente de bronce allá en el desierto? Si Dios prohíbe hacer imágenes, no debió haber mandado a hacer esa serpiente de oro. O sea, colocan a Dios como si Dios se estuviera contradiciendo. Si el Señor en un momento dado manda hacer una serpiente de bronce, en Números 21, 4 al 9, era porque esa serpiente tenía un propósito salvífico, tenía un símbolo. Y en Juan 3:14, el Señor Jesús le dio el pleno significado. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la serpiente no era para adorarla, no. Era que tenía un propósito simbólico, sí señor. Pero estos benditos israelitas, cualquier cosa que Dios les diera, inmediatamente eran dados a adorar. Por ejemplo, ellos parece que intentaron adorar la serpiente de bronce. Pero si usted va a Segunda de Reyes 18:4, y sería bueno que lo buscara, y ojalá lo buscara rapidísimo. Segunda de Reyes 18:4, usted va a encontrar lo que dice Segunda de Reyes 18:4. Ya estuvo, hermanos. En la época de las reformas del rey judío Ezequías, este hombre hizo buenas reformas, y una de las reformas que hizo fue estas. Verso 4, Segunda de Reyes 18:4. Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera. Acera era un dios pagano. E hizo pedazos, nota lo que dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Nehustán quiere decir cosa de bronce. Pero esto deja claro que el Señor no mandó a hacer la serpiente de bronce para que la adoraran. Pero algunos se agarran de ahí, utilizan eso para decir que sí se puede hacer imágenes. Que porque Moisés hizo los dos querubines, que porque Moisés hizo la serpiente de bronce. Sí, el Señor le dijo que hiciera eso, pero no es que el Señor se esté contradiciendo. Eso tenía un propósito.
Eso tenía un símbolo, un significado hacia el futuro, pero no era para adorarlo. Así que queda claro eso. Hermanos, la Biblia profetizaba en Daniel 7, en Daniel 8, en Daniel 9, en Daniel 11, un sistema político religioso que trataría de cambiar la verdadera adoración a Dios como está en su santa palabra. Se echaría por tierra, dice Daniel 8, el continuo, o sea, el ministerio intercesor de Jesús en el santuario celestial. Vuelve y lo repite en Daniel 11, en Daniel 12. Se echó por tierra el santuario y la fortaleza. Y la fortaleza es el santuario celestial, porque allá está Cristo intercediendo por nosotros. Hermanos, del santuario viene la fortaleza para el pueblo de Dios. Allá está la fortaleza. Y creo que vale la pena leer ese texto. Vamos a Daniel 11:31, rapidísimo. Busquemos Daniel capítulo 11. Miren lo que dice. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Daniel 11:31. Y la fortaleza. Y quitarán el continuo, o sea, el ministerio de Cristo. Y pondrán la abominación desoladora. Quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Y ahí dice, profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Cuál fortaleza? La fortaleza del pueblo de Dios. ¿Cuál es esa fortaleza? El santuario celestial. Cuando usted ora, su oración llega al santuario celestial. De allá viene la respuesta. Por lo tanto, el santuario celestial es la fortaleza para el pueblo de Dios. Quita el santuario, quitó la fortaleza. Algunos dicen que en el cielo no hay santuario. Tremendo eso. La sierva del Señor advierte, y aún algunos a quienes Dios honró en un tiempo negarán grandes verdades, incluso de que en el cielo hay un santuario. Algunos tratan de darle aplicación simbólica, figurada y una cantidad de cosas. No. Es clara la Biblia, es claro el espíritu de profecía, que en el cielo hay un santuario, el templo de Dios. Apocalipsis lo nombra 9 veces, pero especialmente 4 veces dice el templo que está en el cielo. El templo que está en el cielo. Así que ese templo que está en el cielo, cuando usted ora, su oración llega allá. Y la respuesta viene de allá. Por lo tanto, el santuario celestial es la fortaleza para el pueblo de Dios. Ese poder que ataca al continuo coloca otro método de salvación inventado por él. No solamente coloca otro método de salvación, cambia la ley de Dios. Y les voy a mostrar un texto bien interesante. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Hermanos, tengan la bondad y búsquenlo rapidísimo. Cuando les digo busquen rapidísimo, es porque ese texto no lo tengo planeado esta noche, sino que de paso hago una pequeña aclaración ahí. En 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera. Acuérdense que esta es la principal señal de engaño. Acuérdense. El espiritismo, los engaños religiosos. Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se manifieste el hombre, ¿qué, hermanos? ¿El hombre qué? De pecado. Pregunta. ¿Cómo entiende usted la expresión hombre de pecado? ¿Cómo entiende eso? ¿Cómo entiende usted hombre de? Ahí no dice hombre en, sino hombre de pecado. ¿Cómo entiende eso usted? Porque según 1 Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley. Cuando usted transgrede la ley,
usted está en pecado, pero no es igual que hombre de pecado. En pecado es que usted transgredió la ley, pero hombre de pecado es lo mismo que Daniel 7:25. El cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley. Hago la pregunta. ¿Roma papal hizo eso? ¿O no lo hizo? Quitó el segundo mandamiento. ¿Qué leímos hace ratico en el segundo mandamiento? Que prohíbe la adoración de imágenes. Quitó el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del sábado para santificarlo. El décimo, que es el tercer más largo, el primer mandamiento más largo es el cuarto. El segundo es el segundo mandamiento, es el segundo más largo. Y el tercer mandamiento más largo es el décimo. Y encierra 7 cosas. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese tercer mandamiento más largo de todos los 10, el papado lo dividió en 2. Como el segundo, que prohíbe la adoración de imágenes, lo quitó y no lo reemplazó con nada. El cuarto lo quitó, pero lo reemplazó con santificar las fiestas. Entonces el décimo lo divide para que quede completo el número de 10. Les voy a hacer la pregunta, y pónganle bien cuidado a la pregunta que voy a hacer. ¿Dios tiene 10 mandamientos? Pregunta. ¿El papado, el catolicismo romano, tiene 10 mandamientos? ¿Sí o no? Claro, vaya a mirar el catecismo, ahí hay 10 mandamientos. Pero ¿cómo están? Están arreglados. A veces hasta los adventistas no saben cuáles son los 10 mandamientos. Oiga, yo le he preguntado a adventistas, así en iglesias llenitas: hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Sabe qué contestan? Amar a Dios sobre todas las cosas. Estos son católicos. Porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, quiere decir, hay dos 10 mandamientos. Hay 2. Una, la que dio Dios en su palabra. Y otra ley de 10 mandamientos que la Iglesia Católica arregló, se inventó. Entonces, quiere decir, si yo violo un mandamiento, yo estoy en pecado. Pero la Iglesia Católica no está en pecado. La Iglesia Católica tiene su propia ley, transgrede la ley de Dios, instituye su propia ley, y por eso es el hombre de pecado. Porque vive, su misma naturaleza es de pecado. Porque si pecado es transgresión de la ley, ellos no solamente transgredieron la ley, la cambiaron y viven bajo su propia ley. Entonces hago la pregunta: ¿no es el hombre de pecado ahí? Porque vive constantemente en pecado. Uy, tremendo eso, tremendo. Entonces, hermanos, este sistema falso de adoración coloca la esperanza. Y bien lo dice, ¿no? La gente inocentemente, ingenuamente, ignorantemente, la gente dice: si Dios quiere y la Virgen. Y la Iglesia romana tiene 4 dogmas sobre María. Ya van a aprobar el 5º. Pero hasta el momento hay históricamente 4 dogmas. Primer dogma: que María es la madre de Dios. Segundo dogma: que María fue concebida sin pecado. Tercer dogma:
que aunque el niño Jesús nació de María, sigue siendo virgen. Siempre virgen, antes, durante y después del parto. Y cuarto dogma, que María fue trasladada al cielo en cuerpo y alma. El quinto que están por aprobar es que María es intercesora, corredentora con Jesús. Ahora, desbaratar cada uno de estos dogmas bíblicamente no es difícil. Lo que es difícil es en una hora desbaratar eso, porque con mucho texto bíblico se puede desbaratar. Voy a tocar así por encima el primer dogma, porque es que, hermanos, quiero decirles que todavía no he entrado al tema de hoy. Podría decir buenas noches, hermanos, vamos a orar, cantamos un himno para empezar y arrancamos. Es que en realidad todavía no he empezado el tema de hoy. Estoy en la introducción del tema. Escuchen lo que les voy a decir. María es la madre de Dios, según el catolicismo. Pero les voy a decir algo. El Señor Jesucristo, y me hace favor y me coloca bien atención a lo que voy a hablar de aquí en adelante. No respondo, sino coloco atención. Colóqueme atención bien. Cuando Jesús vino al mundo, ¿cuántas naturalezas tuvo Jesús? ¿Cuántas naturalezas tuvo el Señor Jesucristo cuando vino al mundo? 2. La divina y la humana. Segunda pregunta. La naturaleza divina del Hijo de Dios, ¿desde cuándo existía? Colóquenme atención, no voy a leer, solamente voy a nombrar los textos por el tiempo y me pongo a buscar, se me va aquí toda la noche. Escuchen, oiga bien, oiga, solamente escuchen, no busque, solamente escuche. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios. Primera de Juan 1:2 dice, ese Dios era el Padre. El Verbo era con Dios, o sea, con el Padre, y el Verbo era Dios. Es decir, desde la palabra principio de Juan 1:1, y en el verso 2 repite, esta era en el principio con Dios. La palabra principio, según Miqueas 5:2, la palabra principio significa desde la eternidad. O sea, el Verbo que era con el Padre, que también era Dios, era desde la eternidad. En el principio, desde la eternidad, era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora voy a hacer la pregunta: ¿y quién era el Verbo? ¿Quién era el Verbo? Jesús. Jesús. ¿Quién era el Verbo? No puede ser Jesús. Y escúchame, y Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. El Verbo que era Dios fue hecho carne. Y cuando fue hecho carne, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó cuando el Verbo se hizo carne? Humano. ¿Cómo se llamó? Jesús. ¿No es que en Mateo 1:25 viene el ángel y le dice a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás? Ese llamarás, ¿en qué tiempo está? Futuro. O sea, todavía no se llama así, porque todavía como hombre, como Jesús, no existe. Llamarás su nombre Jesús. Ahora, ¿cuándo era que se le iba a poner el nombre Jesús? En Lucas, el capítulo 1 y el verso 21 dice que a los 8 días de haber nacido le pusieron el nombre Jesús. ¿Cómo así, hermano? O sea,
El verbo era igual al Padre, pero no era el mismo Padre. Era igual al Padre, sí. El verbo existía desde la eternidad con el Padre, sí. Pero era solo divino, sí. Solo divino. No era humano, no. Pero llegó un tiempo, dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, hasta el momento de encarnarse y luego nacer, Él era solo divino. ¿Sí o no? Oiga, los veo asustados, veo a unos como temblando allá sentados. Dios mío, ¿qué será lo que está diciendo este hombre? Se nos coló, Pastor Marín, mira a ver qué es lo que trae aquí. Escuchen. Hasta el momento de encarnarse y nacer, el verbo era ¿qué? Solo divino. Pero aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Si fue hecho carne, entonces antes no era carne, era solo divino. ¿Cuántos están entendiendo eso? Primera Timoteo 3:16, colóqueme atención, no dije lean. Primera Timoteo 3:16 dice exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Dice, y ciertamente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es lo mismo, el verbo fue hecho carne. Dios, y el verbo era Dios. Y Dios fue manifestado en carne. Entonces les voy a hacer la pregunta. ¿En qué momento empezó a existir Jesús? Hermano, ¿en qué momento empezó a existir usted? ¿En qué momento empezó a existir usted? ¿Desde el nacimiento o desde que fue engendrado? ¿Cómo es eso? Yo nací el 21 de octubre de 1960. Pueden guardar la calculadora, voy a cumplir 58 años, tranquilos. Escuchen bien. Yo nací el 21 de octubre de 1960. Un día me puse a cogí una calculadora, duré como 8 días hasta que descubrí que si nací el 21 de octubre del 60, me devolví 9 meses ahí para atrás. Quiere decir que yo fui engendrado por ahí en enero del 60. Si yo fui engendrado en enero del 60, ¿dónde estaba yo en el 59? ¿Dónde estaba yo en 1959? Hermanos, no existía. A ver, colóqueme atención. ¿No qué? No existía. Pregunta: ¿María quedó embarazada de Jesús? ¿María llevó en su vientre 9 meses a Jesús? Claro, claro. La Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia. El nacimiento de Jesucristo fue así, 2 puntos. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, José se dio cuenta y dijo, ¿y María embarazada? Le dijo María, ¿y tú por qué estás embarazada? Y con esa ingenuidad infantil, María le dice a José, ay, es que eso es del Espíritu Santo. Y José no creyó eso. Sin embargo, es un hombre justo y la quiere ¿qué? La quiere dejar secretamente. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es ¿qué? Engendrado
del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado. Y el verso 18 dice: antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dos palabras, verso 18, concebido. Verso 20, engendrado. ¿María quedó embarazada de Jesús? ¿Sí o no? Totalmente. María quedó embarazada. Queda embarazada. Entonces, si María queda embarazada, algo raro sucedió. ¿Quién embarazó a María? Hermanos, ¿quién embarazó a María? La embarazó el Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Lucas 1:34, porque lo que estoy hablando en Mateo 1:18 en adelante, se lo está hablando José, el ángel Gabriel a José. Pero en Lucas 1:26 en adelante, ahora se lo habla el ángel Gabriel a María. Y le dice: María, tú vas a ser la madre del Salvador. Y María hace una pregunta en Lucas 1:34: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y en el verso 35 el ángel le da tres respuestas. Primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice Mateo 1:18 al 20. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién embarazó a María? El Espíritu Santo. ¿Cómo la embarazó? Los boyacenses tenemos una respuesta cuando no sabemos la respuesta. La respuesta es así es. No sabemos cómo la embarazó. Ciertamente grande es el misterio de la piedad. Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 142, dice: la encarnación de Cristo ha sido y será un misterio por la eternidad. Es un misterio de Dios. Y Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hermanos, y si esas reveladas nos queda a veces grande entenderlas, ¿cómo serán las misteriosas? Las secretas de Dios, que no ha revelado. María quedó embarazada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo embarazó a María. ¿Cómo? No sé. Una vez un hermano medio nervioso, medio asustado, medio enojado y hasta medio irrespetuoso, a la salida en una iglesia en Bogotá me estaba esperando y me dijo: oiga, hermano, a mí me queda grande creer que el Espíritu Santo vino y se acostó con María. Y yo le contesté también y le dije: hermano, a mí también me queda de para arriba creer eso. El caso es que cómo embarazó el Espíritu Santo a María, pero que la dejó embarazada, la dejó embarazada. ¿Estamos entendiendo o no? Uno mira a una mujer embarazada, eso no es ningún misterio, ya uno sabe qué pasó ahí. Pero que María, siendo virgen, embarazada, eso sí es un tremendo misterio. Y bien misterioso. Pero no podemos entender eso. Entonces, ¿desde qué momento empieza a existir Jesús? Desde el mismo momento en que usted empezó a existir. Usted empezó a existir cuando su madre quedó embarazada, cuando fue engendrado. Jesús como hombre, empieza a existir cuando empieza a existir en el vientre de María. Antes, ¿qué era lo que existía? El Verbo, Dios. Por eso cuando presento estos temas, yo no digo, uno dice: ¿quién era el Verbo? Y contestan en coro: Jesús. No, Jesús es cuando el Verbo se haga ¿qué? Carne. El Verbo, yo prefiero llamarlo el Hijo de Dios. Porque ¿sabe qué quiere decir Hijo de Dios? Quiere decir igual a Dios. Por eso Jesús en Juan 5:16 dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y los judíos quisieron apedrearlo porque llamó a Dios mi Padre haciéndose igual a Dios, dice allá.
Pedro le dijo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo que le dijo fue, tú eres igual a Dios. Tú eres el Hijo de Dios, igual a Dios. Filipenses 2:6 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que como Dios, el Hijo de Dios, era igual a su Padre, igual a Dios. Como Hijo de Dios, Él existía desde la eternidad, pero como Hijo del Hombre, hasta ahora va a existir. ¿Estamos entendiendo? Les voy a hacer la pregunta. ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó a Adán? El Verbo. Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él, por el Verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y uno pregunta, hermanos, ¿quién hizo el universo? ¿Quién hizo el mundo? Y contestan, Jesús. Pero ¿cómo así que Jesús, si Jesús iba a existir hasta 4000 años después? El que creó el universo fue el Hijo de Dios, el Verbo. ¿Cuántos están entendiendo eso? O sea que ahí hay dos naturalezas. Elena de White dice muy clarito. Lo que pasa es que aquí no lo traigo para leerlo, porque esta no es una semana de cristología. Pero cuando tengo una semana de cristología, vengo armado con cantidad de citas a defenderme. Elena de White dice, muy clarito dice, que las dos naturalezas, la divina y la humana, se combinaron en el hombre Cristo Jesús. Se combinaron misteriosamente. Yo, el mejor ejemplo que he encontrado para explicar eso es lo siguiente. Ustedes ven que una persona que trabaja en la albañilería, ¿qué hace con el cemento y con la arena? ¿Qué hace? Lo mezcla bien mezclado. Ahora les hago la pregunta: cuando el cemento se mezcla con la arena y la arena con el cemento, oigan la pregunta, ¿el cemento se vuelve arena? No. ¿La arena se vuelve cemento? Tampoco. El cemento sigue siendo cemento, la arena sigue siendo arena, pero ahora vaya a separarlos. Eso pasó con Cristo. El deseo de toda la gente es página 17. La sierva del Señor dice, por toda la eternidad Cristo queda ligado con nosotros. En Cristo habían dos naturalezas: la divina, que existía de la eternidad, y la humana, que hasta ahora viene a existir. Y dice Elena de White, y las dos naturalezas, la divina y la humana, las dos mantenían cada una su propia identidad. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Ah, hermano, ahora sí entiendo por qué Jesús dijo, por ejemplo, hay varios dichos que cuando uno entiende esto, empieza a entender ciertos dichos de Jesús o del Señor Jesús. Jalémosle a respetico. Eso uno dice Jesús, pero no, es el Señor Jesús, con todo respeto. Pero ahí es donde uno entiende ciertos dichos del Señor Jesús. Oigan, por ejemplo, Marcos 13:32 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni aún el Hijo. ¿En qué sentido estaba hablando el Señor Jesús ahí? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre, como hombre. Pero como Dios encuentra uno una cantidad de dichos del Señor Jesús que hablaba como Dios, porque en Él estaban las dos naturalezas. Ahora voy a hacer la pregunta: ¿cuál de las dos naturalezas nació? ¿La divina o la humana? La humana. La divina venía misteriosamente combinada con la humana,
Pero María no dio a luz la divina porque es imposible, porque la divina es eterna. María dio a luz la naturaleza humana. Entonces María es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. ¿Cuántos entendieron eso? O sea que el primer dogma desbaratado. Pero uno encuentra a veces adventistas diciendo, y hermanas diciendo: hermanas, ustedes deberían vestirse siguiendo el ejemplo de la madre de Dios. Yo digo, esa es como una católica infiltrada aquí. ¿Cuál madre de Dios? Dios no tiene madre, Dios es eterno. Pero decir que María es la madre de Dios, eso es hacer a María reeterna, más allá. Porque primero la mamá, después el hijo. Y si el hijo es eterno y ella es la madre de Dios, entonces ella sería reeterna. Y en Jeremías 7 y en Jeremías 44, los paganos llamaban a María, a su diosa Acera, Isis. Los paganos, ¿saben cómo llamaban en Jeremías 7 y en Jeremías 44 a esa diosa? La llamaban la reina del cielo. Ahí está en Jeremías 7 y en Jeremías 44. Hacemos tortas a la reina del cielo. ¿Y cómo llaman hoy a María? La reina del cielo. Todo eso ha tomado el paganismo. Hermanos, qué cuidado hay que tener con eso. Hermano, entonces María no es la madre de Dios. No, es la madre de Jesús humano. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Segundo dogma: María concebida sin pecado. Les voy a hacer la pregunta. Según la Escritura, ¿quién fue concebida sin pecado? ¿Quién fue concebido sin pecado? ¿María o Jesús? Miremos a ver quién fue concebido sin pecado. Y quiero que vayan a Mateo 1, pero hermanos, eso es volando. Es que algunos todavía no la creen. Ya vamos el miércoles y como que no creen, estamos en conferencia rápida esta semana. ¿Ya está Mateo 1? Les voy a mostrar algo rápido aquí. Miren lo que dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando yo me calle, ustedes leen la palabra que quiero que lean. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Verso 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Herón a Arán. 4. Arán engendró a Aminadab, a Naasón, Naasón a Salmón. 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz, repita la sola palabra que les dije. Engendró de Ruth a Obed a Isaí. 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. 7. Salomón engendró a Roboán. Roboán a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías. 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos, al tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. 14. Azor engendró a Sadoc. 15. Eliú engendró a Eleazar. Colóquenme atención aquí. ¿Qué palabra se repite aquí? Engendró. ¿Y sabe cómo resumo yo todo esto aquí? Hermanos, una partida de pecadores engendrando pecadores. ¿O no? Empieza con Abraham, que engendra a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a José. José, bueno, y hay para allá a Judá. Judá a Naasón, etcétera, etcétera, etcétera. Engendró, y todos son pecadores. Pero les voy a mostrar una pequeña voltereta que hay aquí, que uno no se da casi cuenta. Versículo 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José. Y mire lo que dice: marido de María,
de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué no dice aquí que dijo todos los anteriores? Y no dice José engendró a Jesús. Ya no. Cuando llega José hay un pequeño cambio. Jacob engendró a José. Ya no dice José engendró a Jesús, sino Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Ahora, cuando vuelve a aparecer la palabra engendró, ¿a quién se lo achaca? Lea el versículo 20. Y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién? Del Espíritu Santo es. Pregunta: entonces, ¿quién engendró a Jesús? No lo engendró como todos los anteriores un pecador, lo engendró el Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ahora, si a Jesús lo engendró el Espíritu Santo, entonces ¿quién fue concebido sin pecado? Jesús, pero no María. ¿Están entendiendo eso o no? O sea que ese otro dogma, ¿qué? Por tierra, desarmado. Ahora alguien dirá: hermano, pero está bien, hasta ahí entiendo, pero si María no era santa, María tiene la naturaleza pecaminosa de toda la humanidad, ahí el Señor Jesús no recibió la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Usted tiene que volar a Lucas 1. ¿Sabe qué es volar? ¿Sabe qué es volar, hermano? Porque si después salen tarde, dale para los pobres, hermano Paipilla. No es que el hermano Paipilla predique largo, no es que termine tarde, es que ustedes no buscan rápido. Mire lo que dice Lucas 1. Aquí el ángel Gabriel dice a María que va a ser la madre del Salvador. Y María le hace una pregunta, Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a ser la madre del Salvador, de Jesús? El ángel le dijo 3 respuestas. Verso 35. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. 3 respuestas. Verso 35. Primera, respondiendo el ángel le dijo: primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Segundo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tercero, por lo cual, o por eso, o como resultado de que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, también el santo ser, y ese santo y ese ser está con mayúscula, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Colóqueme atención aquí. María le pregunta ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y el ángel le da 3 respuestas. Una, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que leímos en Mateo 1, 18 al 20. María, vas a quedar embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Segundo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué quiere decir ese pedacito? ¿Qué quiere decir? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Para qué el poder del Altísimo cubrirá a María con su sombra? ¿Para qué? Como resultado, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, es decir, como resultado, nacerá un santo ser. Entonces, ¿qué fue lo que le quiso decir el ángel con eso del poder del Altísimo te cubrirá con su sombra? Lo que le está diciendo es: María, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, para que el niño que va a nacer de ti tome de ti la naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Cómo así, hermano? O sea que el Señor Jesús no era pecador por naturaleza. No. Yo pensaba que el Señor Jesús era pecador. Para mí eso me suena a blasfemia.
Pero entonces, ¿cómo nos puede socorrer si no es pecador? Entonces tiene que ser el Señor igual de corrompido a usted y a mí para que nos pueda socorrer. Eso sería como decirle: hermanos, ¿quién quiere ir a predicarle a los borrachos en el parque? Y más de un hermano se ofrece: yo quiero ir a predicarle a los borrachos. Entonces le decimos: muy bien, hermano, nos gusta eso. Venga, les vamos a dar acá unos 30,000 pesos para que primero se emborrachen y ahora sí entiendan que siente un borracho. ¿Hay que salvar a un homosexual? Sí, pero no hay que volverse homosexual para entender cómo salvar a un homosexual. ¿Hay que salvar a una prostituta? Sí, pero nadie necesita volverse prostituta para ir a salvar prostitutas. ¿Hay que salvar drogadictos? Claro que sí, pero no necesitamos ser drogadictos para saber cómo se salva un drogadicto, qué siente un drogadicto. Hermano, o sea que el Señor Jesús tenía dos diferencias con nosotros, y tremenda diferencia. Primero, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y yo le puedo garantizar que usted y yo fuimos engendrados por quien haya sido, por cualquiera, menos por el Espíritu Santo. Usted y yo desde el vientre somos pecadores. Desde el vientre somos malos. Pregunta: ¿o se ofende por eso? Nuestro papá es pecador y nos engendró pecadores. El que engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús es santo desde el vientre. Ahora, el otro problema. Ninguna de nuestras mamás, el poder del Altísimo vino sobre ella para protegernos de la naturaleza pecaminosa de la mamá. Ninguna. En cambio, el poder del Altísimo cubrió a María para proteger a Jesús de tomar la naturaleza pecaminosa de María. Hermano, o sea que ni por lado el Señor Jesús era pecador. Exactamente. Por lado y lado era santo, y nosotros por lado y lado bien pecadores. Yo no diría pecadores, bien pecadores. Eso sí somos. Tremendo, hermanos. A veces uno le pregunta a las iglesias: ¿ustedes creen que Jesús era santo o era pecador? Y contestan en coro: ¡santo! ¡Qué bueno! ¡Qué buena respuesta! Ahora, ¿por qué era santo? ¿Y sabe qué contestan? Porque no pecó. Otros dicen: porque guardó la ley. Y los más fanáticos, los más exclusivistas, conservadores y todo eso dicen: porque guardó el sábado. ¿Saben que Jesús nunca pecó? ¿Saben que Jesús guardó la ley? ¿Saben que Jesús guardaba el sábado? Pero nada de eso lo hizo santo. Él guardaba los 10 mandamientos, él guardaba la ley, guardaba el sábado, nunca pecó, pero eso no lo hacía santo. Él nunca pecó porque nació sin pecado. Él era santo no porque guardó la ley, sino porque era santo. Guardó la ley porque era santo, pero no para llegar a ser santo. Usted nace pecador, usted nace separado de Dios. Jesús nació santo, usted nace para nacer de nuevo. Él nacido de nuevo. Usted nace con necesidad de redención. Él nació para ser el redentor. Usted nace como descendiente de Adán. Él es el segundo Adán. El primer Adán nos hundió. El segundo Adán nació para levantarnos. Entonces, hermano, es incorrecto decir que Cristo, que Jesús, el Señor Jesús era 100% humano. Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1105, dice que ningún hombre haga a Cristo totalmente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Pregunta: ¿lo habían leído o no? ¿Lo habían escuchado o no? Búsqueselo. Que ningún hombre haga a Cristo totalmente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Saben que la Biblia dice, y se lo voy a nombrar rápido:
Romanos 8:3, vino en semejanza de carne de pecado. Hebreos 2:17, semejante a sus hermanos. Filipenses 2:7, hecho semejante a los hombres. Y Hebreos 4:15, semejante en todo a sus hermanos. La Biblia nunca dice que Jesús era igual al hombre. Dice que era semejante a los hombres. Pero la Biblia sí dice que era igual a Dios. Pero hermano, pero Jesús era hombre de verdad. Claro. Estuvo 9 meses en el vientre de María, nació como todos nacemos. María lo dio a luz con dolor. Él nació, María tenía que cambiarle el pañalito, María tenía que darle cenito. Era un bebé normal, de carne y hueso, no era una apariencia de hombre, era un hombre de verdad. La Biblia dice que tenía cuerpo, la Biblia lo llama varón. La Biblia dice que se sentó cansado, le dio hambre, sintió sed. Necesitaba dormir, se cansaba, sentía temor, sentía angustia, sentía tristeza, se enojaba, lloró. Jesús era un hombre, verdaderamente real, pero no totalmente humano. Verdadero Dios, igual a Dios, sí, pero no igual a los hombres, semejante a los hombres. ¿Y sabe por qué semejante? Porque Él vino al mundo sin pecado. Él era la inmaculadez. Jesús era inmaculado. El Señor Jesús era inmaculado. El Señor Jesús era purito. El Señor Jesús era santo. El Señor Jesús era cristalino. ¿Será que puedo decir eso de alguno de nosotros? ¿Cuántos inmaculados hay esta noche aquí? Ninguno. Entonces, ¿quién fue concebido sin pecado? El Señor Jesús. María no. Al contrario, María reconoce que necesita un Salvador, porque en Lucas 1:46 María dice: engrandece mi alma a Dios mi Salvador. El deseo de toda la gente es, la sierva del Señor dice, María necesitaba de su hijo para ser salva. ¿Cómo les parece? Así como todos necesitamos de Jesús para ser salvos. Oh, tremendo eso. Entonces, María no es la madre de Dios, no, es la madre de Jesús humano. María no fue concebida sin pecado, no, el que fue la santa concepción fue la del Señor Jesús, no la de María. Tercero, María siempre virgen, antes del parto, durante el parto y después del parto. Eso no tiene apoyo ni bíblico, ni científico, ni biológico, ni lógica, ni nada. Porque la Biblia dice que Jesús nació. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. En Lucas 2:4-6 dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. Mateo 1:25 dice, José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Ya la profecía decía en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 9:6, un niño nos es nacido. Gálatas 4:4, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Por donde lo mire, Jesús nació. ¿Y cómo nació? ¿Normal o por cesárea? Porque alguien me dijo que había leído en la Biblia cesárea. Le dije, no, allá dice es Antioquia de Cesarea, pero colóquele bien la tilde. Ahí no está hablando de cesárea. Jesús nació normal. Claro, María sí queda embarazada siendo virgen. Hasta ahí sí. Pero cuando Jesús nace, inmediatamente María deja de ser virgen. Y si pierde la virginidad de adentro hacia afuera, entonces María ya no es virgen, carnalmente hablando. Y luego Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz. ¿Qué quiere decir no la conoció hasta que? En la Biblia, ¿qué es conocer? Tener relación como esposos.
Conoció a Adán a su mujer, dice Génesis 4:1, y dio a luz a Caín. Conoció a Adán nuevamente, dio a luz a Abel. Conocer es tener relación ahí. Si José no la conoció hasta que dio a luz, quiere decir que después de que dio a luz, el Señor le había dicho a José: José, hazme un favor, préstame a tu esposa por 9 meses, la necesito. Cuando se cumplan los 9 meses y nazca mi hijo, ya es tuya, te la devuelvo. Y la conoció, tuvo sus relaciones sexuales, normal, eran esposos. Entonces no puede ser virgen durante y después del parto. Antes sí, durante y después no. La Biblia llama únicamente 4 veces virgen a María, en Isaías 7:14 y Mateo 1:22-23, como cumplimiento de esa profecía. Y en Lucas 1:26 el ángel Gabriel fue enviado a una virgen y el nombre de la virgen era María. Hasta ahí la llama virgen. Después de que Jesús nace, ahí para allá, lea Mateo 12, lea Mateo 13, lea Hechos 1, lea Juan 2, siempre dice: tu madre te busca. Estaba allí la madre de Jesús, María su madre, pero ya no dice la virgen. Pero yo escucho adventistas diciendo: hermanos, acuérdense de lo que dijo la virgen. Católicos ahí metidos. Entonces María no es virgen durante ni después del parto. Antes sí, pero ya no. Ahora es María. Hermanos, y no ha empezado el tema de hoy. Y se me acabó el tiempo. Último dogma, rapiditico, escúchenlo. Escuchen, que María fue llevada al cielo. ¿Dónde dice la Biblia que María fue llevada al cielo? Al contrario. La Biblia dice en Hechos 1:9 al 11, en Marcos 16:17, no, Marcos capítulo 16, que él subió en el verso 9 y se sentó a la diestra de Dios. Y vale la pena leer un texto que resume todo eso. Busquen un momentico rápido, hermano, Romanos 8, rápido que acabó el tiempo. Romanos 8. Versículo 34, ahí como que resume eso. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, no María. Más aún, el que también resucitó, no María. El que además está a la diestra de Dios, no María. El que también intercede por nosotros, no María. Y Hebreos 9:27 dice, y 9:28, que volverá por segunda vez, no María. Hermano, y entonces María, ¿qué es para ustedes? Bueno, María para nosotros es un personaje histórico bíblico, como ser el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el profeta Isaías, el profeta Daniel. Pero ustedes creen en María. ¿En qué sentido creemos? Como lo muestra la Biblia. Creemos que María fue la madre del Señor Jesús. Y bueno, hay algo personal que yo digo, ¿no? Pero es que ustedes hablan feo de la Virgen. ¿Cuál feo? ¿Qué feo está hablando aquí? ¿Qué feo estoy diciendo? No estoy diciendo nada feo. ¿Sabe por qué no digo nada feo de María? Porque ¿a qué hijo le gustaría que se hablara mal de la mamá? A ningún hijo. A ningún hijo. Y a mí no me gustaría meterme con el Señor, con ese Señor allá arriba, que venga y me diga, tengo lo que habla de mi mamá. No me gustaría. Si es la madre del Salvador, hay que respetarla como madre del Salvador. Pero decir que no fue concebida sin pecado, que no es la madre de Dios, que no fue siempre virgen y que no está en el cielo, ¿dónde está la falta de respeto? Es una verdad. El problema con el mundo católico es que deshonran al hijo por honrar ¿a quién? A la madre. Y ni siquiera a la madre del Salvador. Porque un estudio a fondo muestra que la María que el mundo católico está adorando en realidad no es María. Es un ídolo antiguo llamado Semiramis, que en los primeros siglos de la era cristiana se introdujo dentro de la iglesia que apostató de la verdad. Así como Pedro
Pedro, una estatua allá en Roma, antiguamente los romanos adoraban era a Júpiter. Y cuando apostató en los primeros siglos, sobre todo en el tercer sello de Apocalipsis 6, 7 y 8, 5 y 6, un caballo negro. Ahí se introdujo la adoración del paganismo al cristianismo. Y entonces se introdujo la adoración de imágenes, se introdujo todo eso. Y esa imagen de Júpiter la cambiaron, como en inglés Júpiter es Peter. Quitémosle el Ju, dejemos Peter. Decimos que es Pedro. Y empezaron a adorar a Pedro. Cambiaron la imagen venerada, pagana de Júpiter, es que por Pedro. Introdujeron la adoración de Semiramis, pero a María. Y como los antiguos representaban a Semiramis y al niño Tamuz en los brazos, entonces dijeron, no, pues cambiamos el nombre, digamos que es María y que es Tamuz, o sea que es Jesús. Entonces es de origen pagano. Eso no está en la palabra de Dios. Mañana, si Dios quiere, tenemos que continuar con esto. Porque Satanás está usando todo eso para atrapar a millones y millones de seres humanos en sus redes engañosas. Queridos, nuestro único Salvador, Dios hecho carne, engendrado sin pecado y nunca pecó, nuestro único Salvador, que murió pero resucitó, que subió a los cielos y está a la diestra de Dios, que intercede, que un día borrará nuestros pecados y un día volverá en las nubes del cielo por nosotros, se llama Jesús. Y en Hechos 4, 11 y 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede tener mucha veneración por María y creer esto y aquello, pero si estudia la palabra de Dios se va a dar cuenta de la verdad. No creemos en nadie más. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado con no abogada, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5, Jesucristo hombre. Ponga toda su confianza, coloquemos toda nuestra confianza en el Hijo de Dios, en el que es igual a Dios, en el único Salvador. El nombre Jesús viene del griego Jesús, que significa eso, Salvador. En ningún otro hay salvación. Algún día conoceremos, por la gracia de Dios, a María, la madre del Señor Jesús, allá en el cielo. Pero ¿cómo será la sorpresa de María cuando se despierta en la resurrección de los justos? ¿Cómo era la sorpresa? Y se dé cuenta lo que el mundo católico hizo con ella. ¿Cómo será eso? Desviaron la atención del Hijo de Dios hacia el ser humano. Mucho cuidado. Queridos, no sé cuántos amigos hay esta noche aquí, cuántas visitas hay esta noche aquí, pero mi propósito es mostrar verdades, como están en la palabra de Dios. Usted puede tener su Biblia, la puede estudiar, la puede leer. Pero es que la Biblia mía es católica, con más veras, mucho mejor. Y si alguno de ustedes me dijesen, me gustaría que mañana fuera a la casa y me mostrara lo que leyó esta noche en esa Biblia, en mi Biblia, con gusto. Estoy ahorita a la orden, a la salida. Para eso estamos. Guíese no por lo que yo dije, sino por lo que dice la santa palabra de Dios. Amén. Vamos a inclinar el rostro allí sentaditos y pedimos la bendición del Señor. Amado Padre, muchas gracias por la Santa Biblia. Muchas gracias por estas grandes verdades. Gracias, Señor, porque no hay lugar a confusión, todo está claro. Y gracias porque la Santa Biblia es lo que tú dejaste. Mucho se ha tergiversado, mucho se ha engañado, incluso usando la Santa Biblia. Pero esta palabra es muy clara y siempre resalta a un Salvador, el Señor Jesucristo.
Permite que al ir a casa vayamos meditando en estas grandes verdades. Acompáñanos y gracias por recordarnos y enseñarnos cosas que debemos cada día comprender mejor. Bendiga a todos estos hermanos, bendiga a estos amigos, visitas. Permite, Señor, que lo que han escuchado hoy pueda ser una gran luz que ilumine su mente y su corazón y los ayude a tomar pronto decisiones para la vida eterna. Señor, llévanos en paz. Cuídanos, guárdanos, envía a tus ángeles poderosos que nos protejan de todo mal. Lo agradecemos en el nombre y en los méritos santos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a esperar que nos den la despedida y salimos. Muchas gracias, hermano Carlos, por este maravilloso tema, este mensaje poderoso de la palabra del Señor. Les esperamos mañana, mis hermanos, aquí en este lugar, 6:45, inicia el momento de alabanza y seguidamente entonces el mensaje de la Sagrada Escritura. Que tengamos todos una feliz noche.